Hola a todos. Este video está dirigido a los alumnos de segundo semestre de la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango de la materia de Química 2. El tema a desarrollar el día de hoy es estequiometría. Ustedes ya estuvieron buscando algo de información con respecto a lo que era estequiometría, para qué servía y cuál era su utilidad. De igual manera, ya vieron un video en el que se mencionaban algunos de los conceptos generales de la estequiometría. Ahora vamos a adentrarnos un poco más. Vamos a trabajar con una reacción química muy conocida para todos ustedes. Vamos a trabajar con una reacción química que muchos de ustedes ya la realizaron, a lo mejor en primaria, en secundaria, o a lo mejor algunos desde el kinder ya la realizaron. ¿A qué me refiero? Muchos de ustedes en las ferias de ciencias de sus anteriores instituciones realizaban volcanes. Es precisamente la reacción que vamos a estar analizando. Si recuerdan esas ferias de ciencias donde incluso manejaban competencias de cuál volcán se veía más bonito, no todos reaccionaban igual. ¿Cuál era la diferencia? No solo era el hecho que al bicarbonato le pusieran algún tipo de colorante, sino dependía mucho de las cantidades que utilizaran. Porque en una reacción química es fundamental tener las cantidades precisas, las cantidades exactas en una reacción. ¿Qué es lo que vamos a tener? En ocasiones puede interferir en una reacción química el hecho que tengamos reactivo en exceso o en poca cantidad. Pero basta de charla y comencemos. En una reacción del volcán, que era lo que tenía bicarbonato de sodio, lo podían hacer reaccionar con vinagre o, para un efecto mucho mejor, agregaban ácido muriático. El ácido muriático es el nombre comercial del ácido clorhídrico. Se formaba cloruro de sodio, se forma dióxido de carbono, que eran las burbujas que se veían en la reacción, y se produce agua. Para poder trabajar en estequiometría requerimos que la reacción esté perfectamente balanceada. Lo que vamos a requerir también es calcular el valor del mol. ¿Pero qué es el mol? Lo podemos entender de una manera muy sencilla como la masa molecular expresada en gramos. Si buscamos la masa atómica en la tabla periódica, vamos a darnos cuenta que aparece sin unidades. Porque si nos concentramos únicamente en átomos de manera individual o en un conjunto de átomos, estaremos hablando de las masas en unidades de masa atómica. Pero si consideramos el mol de un átomo o de un compuesto, estamos hablando de 6.0 por 10 a la 23 átomos. Con lo cual, las masas que aparecen en la tabla periódica estarían expresadas en gramos. Entonces podemos decir, el mol de un compuesto es su masa molecular expresada en gramos. Por lo tanto, en una reacción química requerimos, primero, reacción balanceada. Vamos a requerir calcular el mol. ¿Cómo lo calculamos el mol? Con las masas individuales de cada uno de los elementos que componen el compuesto. Comenzaremos para el bicarbonato de sodio. El sodio tiene una masa de 23. Hidrógeno, una masa de 1. Carbono, una masa de 12. Oxígeno,
tiene una masa de 16, tenemos 3 oxígenos, por lo tanto requerimos multiplicar 16 por 3, vamos a tener 48. Aquí es importante aclarar que estamos utilizando masas redondeadas. La masa del oxígeno, por ejemplo, es 15.998, que estamos redondeando en 16. Esto para facilitar la explicación. Entonces, si sumamos todos, 23 más 1 más 12 más 48 nos da 84 gramos, porque tenemos un mol de bicarbonato de sodio. ¿Cómo sabemos que tenemos un mol? Porque no tenemos un coeficiente al principio. Recuerden, en una fórmula química podemos tener coeficientes al principio que nos indican la cantidad de moles que van a estar presentes. En ocasiones teníamos 2, teníamos 3, independientemente del que sea, porque requeríamos una reacción balanceada. Cuando no hay un coeficiente al principio, se sobreentiende que es 1. Por eso tenemos un mol de bicarbonato de sodio pesa 84 gramos. De igual manera, ácido clorhídrico, hidrógeno una masa de 1, cloro una masa de 35.45, entonces un mol de ácido clorhídrico pesa 36.45 gramos. 36.45 gramos. Cloruro de sodio. Tenemos reactivos, vamos a tener los productos. Uno de los productos es cloruro de sodio, ya sabemos que sodio era 23, cloro 35.45, si lo sumamos tenemos que un mol de cloruro de sodio pesa 58.45 gramos. 58.45 gramos. Tenemos un mol de CO2, de dióxido de carbono, y vamos a tener que el carbono tiene una masa de 12, oxígeno 16, tenemos 2 oxígenos, 16 por 2, 32, más 12, 44 gramos. Tenemos 44 gramos, es un mol de CO2. Finalmente tenemos agua. Hidrógeno tiene una masa de 1, tenemos 2 hidrógenos, 1 por 2, 2. Tenemos un solo oxígeno con una masa de 16. Un mol de agua tiene una masa de 18 gramos. Cuando trabajamos en estequiometría, vamos a trabajar prácticamente con 3 renglones. Un renglón que va a corresponder a la reacción balanceada. Vamos a tener un segundo renglón que nos va a indicar las masas de los moles que están presentes. La masa molecular expresada en gramos. Y vamos a tener un tercer renglón que vamos a utilizar para trabajar con cantidades reales de operación. Por ejemplo, si trabajáramos con 10 gramos de bicarbonato de sodio, por medio de reglas de 3 determinaríamos cuánto ácido se requiere en la reacción y cuánto se produciría de cada uno de los productos. Esto sería mediante reglas de 3. Es algo muy sencillo. Esto lo podemos ejemplificar de una manera simple. ¿Qué pasa si tenemos una receta de cocina para elaborar un banquete para 500 personas? Si ese mismo platillo lo queremos aplicar para una cena de 4 personas, no se van a utilizar la misma cantidad de ingredientes, se van a utilizar las proporciones adecuadas. Hagan de cuenta que esta es la receta de cocina completa para una cantidad determinada. Entonces lo vamos ajustando a la cantidad que nosotros querramos trabajar. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que ahorita es muy importante es que ustedes aprendan cómo calcular el mol. Cómo ya checan una fórmula química, la analizan, checan en tabla periódica y suman las masas.
va a quedar una tarea pendiente en el cual ustedes van a realizar en su libreta y de una manera al azar me voy a comunicar el día de mañana con ustedes para ver si ya lo hicieron. Me estaré comunicando aproximadamente con 5 personas que serán elegidas al azar para ver si ya lo realizaron. O se les puede preguntar a cualquiera de ustedes. En un momento les indicaré cuáles serían las fórmulas químicas de los compuestos con los que tendrían que calcular el mol. Y como un ejercicio adicional y un repaso, hay que indicar el nombre del compuesto. Son 2 cosas que se están pidiendo: calcular el mol y el nombre. Los compuestos que se tratan, aquí los tienen. Hago un acercamiento. Al2 o 3, Cu2O, CuO, H2SO4, AgNO3, NaOH, Ca, OH entre paréntesis con un 2, HNO3, Ki y por último CaSO4. Estos serían los compuestos que, insisto, hay que calcular el mol y hay que determinar el nombre. Hasta luego y cuídense mucho.